Había un jugador que en 2023 parecía intocable, héroe de liguilla, medallista olímpico, el 10 que todos esperaban. Llevaba el dorsal que usó Cuauhtémoc Blanco, tenía el futuro del fútbol mexicano en sus pies. Pero hoy, en 2025, entrena solo, apartado del equipo, sin saber dónde va a jugar. No lo lesionaron, no perdió el talento, no lo traicionó ningún técnico. Simplemente se autodestruyó. Y la forma en que pasó es mucho más oscura de lo que todos piensan. Esta es la historia completa de Sebastián Córdoba. El crack que tenía todo y lo perdió por las peores razones. Y te advierto, esta historia no tiene final feliz. Para entender cómo una carrera de un futbolista puede caer tan profundo, primero hay que entender qué tan alto llegó. Y Sebastián Córdoba llegó muy alto. Francisco Sebastián Córdoba Reyes llegó al mundo un 12 de junio de 1997 en Aguascalientes. No nació en una cuna de oro futbolístico, no tenía conexiones, no era hijo de ningún exjugador famoso. Era solo un chico con un balón y un sueño que parecía imposible. Su primer intento de ser profesional terminó en rechazo. Pachuca lo evaluó y lo descartó sin pensarlo 2 veces. Demasiado flaco, le dijeron. Sin proyección física. Fue un golpe duro para un adolescente, pero el América vio algo diferente. Algo que Pachuca no supo reconocer. Ese chico tenía cerebro para el fútbol. Lo integraron a fuerzas básicas sin promesas ni garantías. En las categorías inferiores del América había decenas como él, chicos con talento que soñaban con llegar. La mayoría desaparecería en el camino. Córdoba pasó años siendo uno más del montón, sub-17, sub-20, Premier. No acaparaba titulares, no era el consentido de nadie, simplemente trabajaba y esperaba su turno. El préstamo a Alebrijes de Oaxaca en 2016 pudo haber sido el final de su historia. En el ascenso MX apenas vio acción, 4 partidos olvidables que casi convencen a su representante de abandonarlo. Muchos canteranos del América terminan así, prestados, olvidados, fuera del radar. Pero Córdoba tenía algo que no se mide en estadísticas, una terquedad inquebrantable. De regreso en Coapa, siguió en la sombra hasta que en 2018 le dieron su debut con el primer equipo. Fue un partido sin mayor trascendencia, de esos que nadie recuerda. Pero para él significaba que las puertas no estaban cerradas. Entonces vino Necaxa. Otra sesión que muchos interpretaron como una señal clara, el América no contaba con él. Sin embargo, fue ahí donde Sebastián empezó a mostrar de que estaba hecho. Marcó el gol del campeonato en la Supercopa contra Monterrey y se ganó la confianza de su técnico. Cuando regresó al nido 6 meses después, ya no era el mismo chico invisible. El Clausura 2019 marcó el verdadero punto de quiebre. Se instaló en el 11 titular y comenzó a brillar con esa zurda elegante que tenía. Pero fue el 28 de septiembre cuando todo explotó, 2 goles al Guadalajara en el Clásico Nacional. En el Akron, con toda la presión encima, Córdoba demostró que tenía los huevos para los partidos grandes. Su versatilidad lo hacía especial. Podía jugar de interior, enganche o extremo. Tenía la técnica de los europeos, pero también esa garra mexicana que el aficionado adora. Y llevaba el 10 en la espalda, el mismo número que había hecho legendario Cuauhtémoc Blanco. La selección nacional era el siguiente paso lógico. Primero llegó a las categorías juveniles, después se convirtió en la estrella del preolímpico 2021. Capitán, goleador, líder indiscutible. En Tokio 2020 consiguió la medalla de bronce con el Tri, siendo una de las figuras del torneo. A los 24 años, Córdoba parecía destinado a ser el nuevo ídolo del fútbol mexicano. Todo estaba alineado perfectamente. Minutos en uno de los clubes más grandes del país, reconocimiento mediático, convocatorias constantes a la selección. El camino hacia Europa parecía inevitable. Y entonces apareció Santiago Solari. Solari no lo quería, y no era algo personal, era futbolístico. El argentino veía a Córdoba como un jugador demasiado lento para su esquema de alta intensidad. No tiene los pulmones para mi sistema, decía en privado. Y lo fue borrando de a poco. Primero lo sacó de su posición natural como enganche y lo puso de extremo. Córdoba se adaptó mal, perdió confianza. Después le quitó minutos, luego ni siquiera lo llevaba al banco. Y así, sin explicaciones públicas, Córdoba pasó de ser el 10 del América a ser un fantasma. Las comparaciones con Cuauhtémoc se volvieron crueles. Cuau nunca hubiera dejado que lo sacaran así, decían en redes sociales. Córdoba aguantó 6 meses, entrenaba bien, no se quejaba públicamente, pero por dentro estaba destrozado. Cuando Chivas lo buscó en 2022,
Él dijo que no quería el ruido de Guadalajara, no quería ser el traidor que se iba al archirrival. Eligió Tigres, con Miguel Herrera, el Piojo, el técnico que lo había debutado en el América. Parecía la decisión correcta, un reencuentro con el DT que lo conocía, un proyecto competitivo, una ciudad más tranquila. La noche que todo cambió. Clausura 2023. Tigres decide ficharlo para la liguilla, y no decepcionó. Sebastián Córdoba, en esa liguilla, estaba viviendo el mejor momento de su vida. Y no exagero, era literalmente su mejor momento. Gol en repechaje contra Puebla, gol en cuartos contra Pachuca, gol en semifinales contra Monterrey, y en la final contra Chivas, cuando todo parecía perdido, apareció otra vez. Gol. El estadio explotó, Tigres fue campeón. Y todos sabían quién había sido el alma del campeonato. Córdoba levantó ese trofeo siendo el jugador más importante del torneo. Tenía 25 años. Estaba en forma física impecable, jugaba en uno de los equipos más grandes de México, tenía minutos garantizados, buen salario, patrocinios. Y lo más importante, tenía estabilidad emocional. Porque a su lado estaba Vianney Rodríguez. No era solo su novia, era su todo. La que lo acompañaba a cada partido. La que celebraba cada gol como si fuera propio. La que lo mantenía con los pies en la tierra cuando los elogios se volvían abrumadores. La que le preparaba comidas especiales antes de los partidos importantes. La que le sostenía la cabeza cuando las cosas iban mal. En redes sociales eran la pareja perfecta del fútbol mexicano. Fotos juntos en cada viaje. En Dubái, en Los Ángeles, en la playa. Mensajes románticos. Vianney subía videos del entrenando con música motivacional. Córdoba le dedicaba goles. Todo indicaba que había encontrado el equilibrio perfecto entre su vida personal y profesional. Amigos cercanos cuentan que Sebastián estaba considerando pedirle matrimonio. Ya tenía el anillo comprado. Estaba esperando el momento perfecto, tal vez después del Mundial de Clubes o en Navidad. Tenía todo planeado. Y eso se reflejaba en la cancha. Jugaba suelto, sin presiones, concentrado. Era feliz y cuando un futbolista es feliz fuera de la cancha, todo fluye dentro de ella. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría todo para siempre. Septiembre de 2023. 3 meses después del título. La relación terminó. Y no fue un quiebre privado y tranquilo. Fue público, mediático, escandaloso. Un verdadero infierno. Las redes sociales explotaron con rumores de infidelidad. Que ella lo había engañado con un empresario de Monterrey. Que Sebastián los había cachado juntos en un antro. Que estaba devastado. Las cuentas de chismes se llenaron de videos. TikTok se volvió un infierno para ambos. Memes, burlas y teorías conspirativas. Vianney salió a defenderse en Instagram. Negó todo. Dijo que ella había tomado la decisión de alejarse porque necesitaba encontrarse a sí misma. Que no hubo terceros. Que seguían en contacto como amigos. Que respetaba mucho a Sebastián. Pero nadie le creyó. Los comentarios fueron brutales. La cancelaron. La insultaron. La acosaron. Y Sebastián nunca habló. Solo subió una foto entrenando con la palabra focus en la descripción. Como diciendo que todo estaba bajo control. Que él estaba bien. Que seguía enfocado en el fútbol. Pero no lo estaba. Para nada. Porque lo que nadie sabía es que Sebastián había caído en una depresión profunda. No dormía. No comía bien. Bajó 5 kilos en 2 semanas. Sus compañeros en Tigres lo notaron de inmediato. Ya no era el mismo en el vestuario, cuenta un jugador que pidió anonimato. Llegaba, se cambiaba, entrenaba en silencio y se iba. Antes era de los que más hablaba. El que ponía música. El que hacía bromas. Ahora era un muerto en vida. Y aunque nadie lo notó de inmediato en la cancha, ese fue el inicio de su caída. Porque desde esa noche de septiembre, algo se rompió dentro de él. Y ya nunca volvió a ser el mismo. La decisión que lo sentenció. Mientras Córdoba se hundía deportiva y personalmente, su representación tomó una decisión que terminaría de hundirlo. Su agencia, Pitts Group, decidió jugar con fuego, llevar su contrato al límite, no renovar, apostar a que Tigres terminaría desesperado por retenerlo, que le ofrecerían más dinero, mejores condiciones, un contrato largo. Era una estrategia que habían usado antes con otros jugadores. Dejar que el contrato se acerque a su fin para generar presión, forzar una mejor oferta. Pero con Córdoba fue un error fatal. Porque Tigres no estaba desesperado. Al contrario, ya estaban cansados.
cansados de su irregularidad, de sus lesiones constantes, de su falta de compromiso, de sus llegadas tarde, de su actitud. Y cuando su agencia vino a pedir más dinero en marzo de 2025, la respuesta de la directiva fue contundente: toma la oferta o te vas. Y la oferta es menos de lo que ganas ahora. Córdoba no tomó la oferta. Creyó que Tigres iba a ceder, que iban a mejorar las condiciones, que no lo iban a dejar ir, que su historia con el club, su campeonato del 2023, pesaría más que todo lo demás. Pero se equivocó, gravemente, porque Tigres ya había tomado la decisión. Y cuando Córdoba se dio cuenta del error, cuando quiso aceptar la oferta original, ya era demasiado tarde. La directiva ya no quería saber nada de él. Octubre de 2025, la directiva de Tigres tomó una decisión histórica y sin precedentes en la institución: separar a Córdoba del primer equipo. Ya no entrenaría con sus compañeros, ya no sería convocado, ya no usaría las instalaciones principales. Lo mandaron a entrenar con el equipo sub-23. Un jugador de 28 años, medallista olímpico, campeón de liga, entrenando con chavos de 19 y 20 años. La razón oficial: tema contractual que debe resolver con su representante. Pero todos sabían la verdad. Tigres ya no lo quería, lo habían borrado, cancelado, eliminado. Y lo peor es que tampoco había muchos equipos interesados. Cruz Azul sonaba como opción, pero Martín Anselmi no lo quería. No tiene el perfil físico que busco, dijo en privado. Pachuca supuestamente tenía un acuerdo de palabra, pero nunca llegó nada oficial. Chivas lo había buscado hace tiempo, pero Fernando Gago ya tenía su mediocampo armado. Y entonces empezaron a sonar equipos más modestos: Mazatlán, Juárez, León, Querétaro. Equipos de media tabla, equipos que pelean por no descender, equipos que no juegan liguilla. De héroe de una final a ser opción para equipos del fondo de la tabla. El descenso fue brutal. Hoy, noviembre de 2025, Sebastián Córdoba es un jugador sin rumbo. A sus 28 años debería estar en su mejor momento, en su prime futbolístico, en su peak. Pero está acabado, no física ni técnicamente, mentalmente. Los números cuentan la historia completa. En el Apertura 2025 apenas jugó 147 minutos, 6 partidos, un solo partido como titular contra Juárez, el peor equipo del torneo. 0 goles, 0 asistencias, 0 tiros al arco. Su último gol fue en marzo, en el Clásico Regio del Clausura 2025, un penal. Desde entonces, nada. 7 meses sin marcar. Para un mediocampista ofensivo, eso es la muerte deportiva. Pero más allá de los números, está la verdad incómoda que nadie quiere decir en voz alta, la verdad que todos piensan pero nadie dice: Córdoba se autodestruyó. No lo lesionaron, no lo traicionó un técnico, no tuvo mala suerte, no fue víctima de las circunstancias. Él solo se hundió. Tomó decisiones equivocadas, dejó que lo personal pesara más que lo profesional, perdió el foco en el peor momento posible. Porque cuando su vida personal se desmoronó después de la ruptura con Vianney, no tuvo la fortaleza mental para separar las cosas. Dejó que una ruptura amorosa le quitara el sueño, la concentración, el hambre, la pasión. Todo. Y cuando un futbolista profesional pierde el foco, cuando deja que la extracancha pese más que el fútbol, no importa cuánto talento tenga, no importa cuántas medallas haya ganado, no importa cuántos goles haya metido. Está acabado. Porque Córdoba sigue siendo el mismo jugador técnicamente, sigue teniendo la misma zurda privilegiada, la misma visión de juego, la misma calidad en el pase. Pero ya no tiene el fuego, ya no tiene las ganas, ya no tiene el hambre. Y en el fútbol de alto rendimiento, eso es lo único que realmente importa. Y lo peor es que él mismo lo sabe, pero no puede salir del hoyo. Porque está atrapado en su propia cabeza, en sus propios fantasmas, en su propio pasado. Y nadie puede salvarlo excepto él mismo. En diciembre de 2025, se acaba su contrato con Tigres. Y Sebastián Córdoba no sabe dónde va a jugar, o si va a jugar. Las opciones son limitadas y poco atractivas. Cruz Azul lo quiere como opción de banca. Pachuca ofrece un contrato de 1 año sin garantías. Chivas ya no está interesado. Mazatlán propone salario mínimo. Juárez ni siquiera ha llamado. Y también hay rumores de MLS, que Austin FC preguntó por él, que San José Earthquakes lo ve como refuerzo. Pero nada concreto, nada oficial. De ser comparado con Cuauhtémoc Blanco a ser opción para equipos del fondo de la tabla en la MLS, de medallista olímpico a jugador sin equipo, de héroe de una final a buscar trabajo como cualquier jugador promedio. Y todo porque dejó que lo personal lo comiera vivo, porque no supo manejar una ruptura,
porque perdió el foco en el peor momento, porque su representación apostó mal. Y porque, al final, no tuvo el carácter ni la fortaleza mental para sobreponerse. Córdoba todavía puede rescatar su carrera. Tiene 28 años. Todavía tiene fútbol para dar. Todavía tiene ese talento natural que nadie puede quitarle. Pero necesita algo que el fútbol no puede darle: fortaleza mental, terapia, ayuda profesional, un cambio radical de mentalidad. Necesita aprender a separar lo personal de lo profesional, necesita encontrar esa hambre que lo hizo campeón en 2023, necesita volver a ser el Sebastián que no se rendía, el que peleaba cada balón, el que aparecía en los momentos clave. Porque si no lo hace, terminará siendo solo otro nombre en la larga lista de talentos desperdiciados del fútbol mexicano. Otro jugador que lo tenía todo y lo perdió por las peores razones. Otro que hubiera sido. Y así la historia de Sebastián Córdoba no es sobre falta de talento. Es sobre falta de carácter. Es sobre dejar que lo extrafutbolístico pese más que el fútbol. Es sobre tomar decisiones equivocadas en los momentos equivocados. Es sobre no buscar ayuda cuando más la necesitas. Y esa es la lección más dura del fútbol profesional. No importa cuánto talento tengas. Si no tienes la cabeza en su lugar, si no sabes manejar la presión, si dejas que tu vida personal te destruya, el fútbol no te va a perdonar. Porque el fútbol es cruel, implacable, no espera a nadie. Córdoba lo aprendió de la peor manera posible. Y hoy paga el precio más alto, el olvido. ¿Podrá volver? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es seguro es que si no cambia, si no encuentra esa fortaleza que le falta, si no acepta que necesita ayuda, su carrera ya está acabada. Y pasará a la historia como uno de los mayores desperdicios de talento del fútbol mexicano. Un jugador que lo tenía todo. Y lo perdió todo. Por las peores razones. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Sebastián Córdoba puede volver a su nivel? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras. Tal como es el caso de la Chofis López, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí, no te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.